Es un placer estar compartiéndote de la palabra de Dios y en esta ocasión vamos a hablar tratando de aclarar un tema que subió el sacerdote Arturo Cornejo, un video que me llegó y que él mismo pide que se divulgue esa verdad que dice él que el catolicismo tiene y que los hermanos separados dicen que no es así, hablando en cuanto al purgatorio. De antemano te aclaro, no es mi intención el entrar en polémica o decir que él está mal y que yo estoy bien. No se trata de discutir. Yo creo que la salvación de las almas es lo que nos debe de importar a todo aquel que se diga ser predicador del evangelio. Eso es lo que nos debe de interesar, la salvación de las almas. Respeto mucho su postura, ojalá y que le llegue el video y que también lo pueda escuchar, lo pueda ver. Un abrazo señor Arturo Cornejo, un abrazo, y con respeto voy a tratar de aclarar algunos puntos que se me hace de mucha importancia, pero cualquier persona que esté viendo, que esté escuchando este video, de antemano no deje entrar malos sentimientos en su corazón. El maestro nos enseñó que amar a Dios es el primer mandato, pero también amar al prójimo, en eso se resume todo. Entonces no deje entrar malos sentimientos. Sí, en ocasiones hay que confrontar algunas doctrinas, pero lo hacemos con respeto. Puedo decir que no estoy de acuerdo en lo que Arturo Cornejo compartió, pero aún así lo respeto y vamos a aclarar un poco el por qué no estoy de acuerdo. Él hablaba, y uno de los puntos donde hizo mucho énfasis es que es a través de la confesión de pecados con el sacerdote como se limpia, se purga el alma del ser humano. Él habló de pecados mortales, de pecados veniales, y él hablaba de que hay pecados mortales que llevan a condenación a una persona. Déjeme decir como primer punto que ningún pecado es la causa de que vayamos al infierno. No estoy diciendo que sea bueno, no, aclaro, no. Pero lo que nos lleva a condenación es la naturaleza corrompida que nos heredó Adán y Eva. Eso es lo que nos lleva a condenación. Por eso la Escritura dice: en Adán todos mueren, pero en Cristo todos serán vivificados. Lógicamente, cuando dice todos serán vivificados, está hablando de los creyentes, está hablando de las personas que han creído en Cristo, en el Señor Jesús, como nuestro único y suficiente Salvador. Es lo que enseña la Escritura. Él hablaba acerca de ese sacrificio que el sacerdote está puesto por Dios y tiene esa autoridad para perdonar pecados. Déjeme decirle que no es así, porque según la Escritura, solo Dios es el que perdona pecados, solamente Dios. De hecho, esa fue una de las causas por las cuales los judíos se molestaban mucho con Cristo, porque Cristo les decía que Él tenía el poder también de perdonar los pecados, y los judíos le dijeron: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Dios es el que nos puede perdonar, el que nos puede justificar. Y déjenme decirles que el perdón de pecados es lo que Dios le quiere ofrecer a toda la humanidad. Él hablaba de que para entrar al cielo fueron sus palabras textuales, puedes ver el video. Él hablaba de que hay que joderse, que hay que sobarse el lomo, que hay que trabajar para ser salvos. Déjeme decirle que no es así. La Biblia dice claramente en el libro de Efesios 2, en el capítulo 2 de Efesios 8 al 10, dice la Escritura que somos salvos por gracia,
por medio de la fe, por gracia, no por obras, no por obras para que nadie se gloríe. Siempre ha sido así, por gracia, por medio de la fe. El padre Abraham, a quien se le conoce como el padre de la fe, él también fue salvo por gracia, por medio de la fe, porque creyó a Dios. Y es por eso que fue llamado el amigo de Dios. Déjenme decirles que toda la humanidad estamos muertos en nuestros delitos y pecados por esa naturaleza corrompida que nos heredan Adán y Eva. Es lo que enseña también Efesios 2:1. Dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero de eso se trata el Evangelio, porque Cristo no vino a condenar a nadie. Cristo vino a salvar, no vino a condenar. Y Arturo Cornejo decía que no es cierto lo que decimos los cristianos, que una persona se va, cuando muere, se va inmediatamente al cielo. Él hablaba de que es necesario ir al purgatorio para una purificación espiritual. Pero él mismo aclara que la Biblia jamás habla del purgatorio. Déjeme decirle que en el pasaje que él se basó, en donde puede hacer más énfasis, es en el libro de Macabeos. Allá en el libro de Macabeos, capítulo 2, y por cierto aquí tengo una Biblia católica. Es esta, ya está muy viejita, la verdad, discúlpenme, pero ya está ya se le cayó la pasta, pero aún así me sirve mucho. Dice la escritura ahí, todos se admiraron de la intervención del Señor, juez justo que saca a luz las acciones más secretas, y rezaron al Señor para que perdonara totalmente ese pecado a sus compañeros muertos. El valiente Judas exhortó a sus hombres a que evitaran en adelante tales pecados, pues acababan de ver con sus propios ojos lo que sucedía a los que habían pecado. Efectuó entre sus soldados una colecta y entonces envió hasta 2,000 monedas de plata a Jerusalén, a fin de que allí se ofreciera un sacrificio por el pecado. Todo esto lo hicieron muy bien, inspirados por la creencia de la resurrección, pues si no hubieran creído que los compañeros caídos iban a resucitar, habría sido cosa inútil y estúpida orar por ellos. Pero creían firmemente en una valiosa recompensa para los que mueren como creyentes. De ahí que su inquietud era santa y de acuerdo con la fe. Esta fue la razón por la cual Judas ofreció este sacrificio por los muertos, para que fueran perdonados de su pecado. En este pasaje se basó Arturo Cornejo para desarrollar su tema, pero déjeme decirle que hizo falta que aclarara que Macabeos y varios de los otros libros como Sirás, Tobías, Judith y otros libros que trae la Biblia católica se les llama deuterocanónicos. Esto deuterocanónico significa segundo o después de, porque esos libros, le aclaro que esos libros en la Biblia Vulgata Latina, que es la que usó el catolicismo durante mucho tiempo y aún la conservan, en esa Biblia no estaban estos libros apócrifos, como también se le conocen. Apócrifo es de dudosa procedencia o no inspirado por Dios, pero también se le conoce como deuterocanónicos porque son agregados en el año 1545 después de Cristo. 1545 después de Cristo. Pero esos libros ni siquiera están en la Biblia de los judíos, porque los judíos, que es a los que Dios les dio la ley, a los que Dios les dio el conocimiento de Dios, porque todo el mundo se había desviado de Dios, los mismos católicos, los mismos judíos, no aceptan ese tipo de libros, no los consideran inspirados por Dios por tantas contradicciones que tiene. Porque allá en Tobías habla también de que con el hígado de un pescado una persona puede ser sanada de un espíritu malo que hay en ella, y eso es paganismo total. Entonces por eso
van en contra de las enseñanzas de Cristo. Por eso no se consideran inspirados por Dios. Aclare eso, Arturo Cornejo, con respeto, que esos libros fueron agregados y cualquier persona lo puede investigar con la información que hoy tenemos en internet. Busque en internet en qué año fueron agregados los libros no canónicos en la Biblia católica, y ahí va a encontrar la información fácilmente. Y esto es de suma importancia porque lo que está en juego es la salvación de cada persona. Si la persona está pensando que no es suficiente con el sacrificio de Cristo y que todavía va a ir al purgatorio, déjeme decir, esa es una doctrina errada, esa es una herejía, eso es algo que no enseñó nuestro Señor Jesucristo y que Él nunca citó ese libro de Macabeos. Sí es cierto que encontramos algunos datos históricos ahí, pero inspiración divina no. Como historia puede servir en algo, pero no como inspirado por Dios. Como historia, que es algo muy diferente, no inspirado por Dios. Espero que ese punto haya quedado aclarado. ¿Por qué decimos los cristianos que todo genuino creyente, cuando muere, inmediatamente va a la presencia del Padre? Pues esto es fácil de entender. El mismo Señor Jesucristo, allá en el libro de Mateo 26, 26, 28, habla y dice que es a través de su sacrificio, está hablando de su muerte. Dice: este es el nuevo pacto en mi sangre para perdón de vuestros pecados. A través del sacrificio de Cristo es como se nos perdonan todos los pecados, no por ir a una confesión con un sacerdote. Eso no es así, eso no es verdad. Y cuando una persona se vuelve a equivocar, porque no podemos decir que ya no pecamos los cristianos, si nos seguimos equivocando, pero hacemos caso a lo que dice la Escritura, porque la Escritura dice en la primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 en adelante, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque el que conoce nuestro interior y el que nos puede limpiar en nuestro interior es Dios, no es un ser humano. Usted pregúntese, usted que me está escuchando, ¿cuántas veces, con respeto, usted como católico, cuántas veces se ha ido a confesar? Y dígame si ha podido cambiar. Sigue practicando las mismas cosas, porque el único que lo puede cambiar es el que lo hizo. El que lo formó es Dios, y Él es el que lo puede transformar. Y cuando nos da de su Espíritu, es el Espíritu Santo el que nos va guiando a la santificación. Ahora déjeme decirle una cosa. Según el libro de Gálatas, hay un solo evangelio. Hay un solo evangelio. Lea Gálatas ahí en su casa, capítulo 1, versículo 6 en adelante, y dice el apóstol Pablo: hay un solo evangelio, y sea maldito a todo aquel que traiga un evangelio diferente al que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Pablo fue muy enérgico y lanza una maldición sobre aquella persona que traiga un evangelio diferente al que nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros como cristianos, él hablaba mucho, se basaba mucho en el catecismo, dio varias porciones de lo que es el catecismo católico. Pero déjeme decirle que el catecismo es doctrina de seres humanos y no inspiración divina. Es doctrina de seres humanos. Y la Biblia nos alerta y nos dice en Colosenses 2:8, léalo en su Biblia: miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Tengamos mucho cuidado, porque hay un solo evangelio y es maldito el que trae un evangelio diferente. Entonces, con todo respeto para el señor Arturo Cornejo, yo espero que medite, que reflexione y que el Señor tenga misericordia de él. Porque estas cosas de Dios no se pueden entender a no ser que la persona haya recibido el Espíritu Santo. Por eso dice la Escritura allá en el libro de Corintios, 1 de Corintios 2:14, que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu. Se tienen que discernir, se tienen que entender de manera espiritual, por medio del Espíritu. Un hombre natural es aquella persona que no ha vuelto a nacer espiritualmente, que no tiene el Espíritu Santo, y al no haber nacido espiritualmente, al no tener el Espíritu Santo, no va a poder entender las cosas de Dios. Ahora déjeme decirle una cosa: ¿por qué nos vamos al cielo inmediatamente? Porque el Señor Jesucristo es lo que enseñó. Usted sabe bien lo que pasó en la cruz del Calvario.
cuando Cristo, antes de morir, dice la Escritura que estaban dos malhechores a su lado, y uno de ellos le insultaba, pero otro de ellos se arrepintió de último momento, y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el maestro le contestó: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No dice la Escritura que Cristo se haya ido al cielo y que ese malhechor se haya ido al purgatorio, o que se haya quedado en un estado inconsciente, como enseñan también otras religiones, que estaba dormido. No, su alma inmediatamente a la presencia del Señor. Su cuerpo sí se quedó ahí, porque inclusive los bajaron del madero donde estaban, pero su alma partió inmediatamente a la presencia del Señor. Y el apóstol Pablo también nos dice en Filipenses 1:23, cuando estaba en estrecho, decía: quisiera estar con ustedes, porque le hacía mucha falta a la iglesia, pero a la vez, dijo él, ya quisiera estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y si usted aún abarco más, si usted va al libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, a Juan se le dijo: sube acá, porque Juan estuvo teniendo una revelación en la isla de Patmos. Y Juan, después de que le dijo el Señor: escribe las cosas que han sido, las cosas que son y las cosas que serán después de estas, está hablando del tiempo pasado, presente y futuro. Por eso Apocalipsis se le conoce como un libro escatológico que narra el principio y fin de la humanidad. Y ahí, ya cuando inicia la tribulación, ya dentro de la tribulación, se le dice a Juan: sube acá al cielo y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Tiempo futuro. Por eso Apocalipsis se le conoce también como revelación, porque tuvo una revelación de las cosas futuras. Y ahí vio en el capítulo 4 y en el capítulo 6, allá por el versículo 9, ahí vio a los 24 ancianos que adoraban al Señor, y los 24 ancianos simbolizan o representan la plenitud de la iglesia que ya está en la presencia del Señor, mientras que aquí en la tierra está la tribulación y gran tribulación. Y en el capítulo 6, versículo 9, habla de las almas que fueron decapitadas por causa de la palabra, del testimonio, por estar hablando de Cristo, fueron decapitados. Pero esas almas, Juan las ve que ya están en el cielo, aunque sus cuerpos estaban en la tierra y habían sido sepultados, pero sus almas ya están con el Señor, y estaban platicando y le dicen al Señor: ¿hasta cuándo juzgarás? ¿Hasta cuándo? Y se les dijo que esperaran un poco de tiempo todavía, pero estaban platicando con el Señor, almas que habían muerto por causa del testimonio. Entonces, por esos pasajes de la Escritura, nosotros afirmamos, porque la iglesia hace caso a las enseñanzas de Cristo. No hacemos caso a doctrinas de seres humanos, aunque las respetamos, y nuestra tarea es aclarar puntos que son motivo de confusión, para que la gente pueda entender verdaderamente el evangelio. Ahora déjeme decirle, todo ser humano es nacido pecador, todo ser humano. Pero dice la Escritura también que todos estamos muertos en delitos y pecados. Pero en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, ahí se nos dice de qué manera pasamos de estar muertos espiritualmente a tener vida espiritual. Y ahí dice claramente, y lo voy a leer de esta Biblia católica, dice ahí en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 24, todos estamos muertos espiritualmente, pero al venir a Cristo nos da vida espiritual. Dice aquí el 5:24 del Evangelio de Juan: en verdad les digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, vive de vida eterna. Ya no habrá juicio para él, porque ha pasado de la muerte a la vida. Ya no habrá juicio para él. Ha pasado de la muerte a la vida, de estar muerto espiritualmente a tener vida espiritual. Y después dice el 29, los que hicieron el bien saldrán y resucitarán para la vida, pero los que obraron el mal resucitarán para la condenación. Hacer el bien es aceptar a Cristo.
El evangelio de eso se trata, buenas nuevas, buenas noticias, que ya hay perdón de pecados para todos, que ya hay salvación. Para eso vino Cristo, a morir en la cruz del Calvario en nuestro lugar. Y cuando lo aceptamos, Él carga con todos nuestros pecados, con todas nuestras culpas. A esto se le conoce como una justicia imputada, en donde Cristo carga con todos nuestros delitos. Espero que ese tema que subió Arturo Cornejo, espero que le llegue a sus manos y que él mismo pueda ser salvo, porque aún no conoce la verdad. Un abrazo para todos.